Nos ha quedado muy claro que, a pesar de que él fue el primer presidente de Morena en la Ciudad de México, nunca ambicionó ni nunca peleó una candidatura a diputado, a delegado, a senador o a un puesto público, y ha estado en puestos sumamente importantes. Por eso yo me congratulo de que esté aquí. Además me felicito por sentirme su amigo, porque es un hombre por el que de verdad metería las manos al fuego, ¿sí? Y en ese sentido les pidamos que recibamos como se merece a nuestro gran amigo. Gracias por las palabras, exageró un poco, mucho, no sé, lo quiero muchísimo, es mi compañero y amigo, y tengo hacia él, a pesar de que ocasionalmente tuvimos nuestras discrepancias, una estimación y un cariño personalísimo. Gracias, Lalo. Ahí estamos. Bueno, pues platicar de Morena es... ¿qué tema, no? Estamos en la encrucijada frente a un desafío muy grande, porque López Obrador, un hombre con sol y sombra, se supo ganar la confianza de millones de mexicanos y de mexicanas. Diría yo que es el líder confiable de la esperanza popular. Por eso los millones de votos tuvo él y luego los que tuvo Claudia, que se deben a él. Eso lo tenemos claro. No tengo nada en contra de Claudia, es una compañera académica universitaria que viene del movimiento estudiantil de izquierda. No viene del PRI. Por hechura de Andrés Manuel, que condujo de manera unipersonal este proceso desde hace muchos años, desde el éxodo por la democracia, ¿se acuerdan? Sí. Fue en 92 o 94. Bueno, hicieron un fraude electoral en Tabasco, precisamente Roberto Madrazo, y emprendió una caminata de 800 kilómetros desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Todos los días estaba él ahí, al frente de la caminata. No tomaba el coche y luego los alcanzaba, sino ahí al frente. Y cuando llegó al Zócalo de la ciudad, llegaron por una vía que no sabemos cuál fue, todas las pruebas del fraude, todos los documentos que probaban que había habido un fraude, que él había ganado la elección en Tabasco, pero que se la habían robado. Ahí muchos nos dimos cuenta que iba a ser el líder del movimiento, por los principios que expresó, por la consistencia en sus ideas, por el sacrificio, por el contacto con la gente. Y eso fue hace más de 30 años. Después se dedicó a recorrer el país a ras de tierra. No voy a hacer una apología de Andrés Manuel, pero tengo que reconocer cosas. Siendo presidente de la República, nunca se subió un avión en primera clase. Nunca. Nunca usó helicópteros. Nunca comí en restaurantes de lujo. Creía y cree en la austeridad. Y efectivamente, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y a mí me tocó en una invitación que me hicieron a un programa del Congreso local que se llama La Chilanguera. Me invitaron a
a informar sobre un programa de formación política al que fui invitado por Héctor Díaz Polanco, que es el actual presidente de Morena en la Ciudad de México. Y tenía yo a mi izquierda, cuando estaba en el atril hablando, una manta grandota con la figura de Andrés Manuel que decía no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y yo dije en ese momento, me inspiró, en Morena hay muchísimas compañeras y muchísimos compañeros, y le pongo comillas a lo de compañeras y compañeros, que mienten, roban y traicionan al pueblo. Y esa es la contradicción principal de Morena. Está retacado de gentes que roban, mienten y traicionan. Porque el PRI, que gobernó México en distintas etapas y con distintas características, 80 años, su partido ya lo enterraron. Algunos dicen que todavía está en terapia intensiva, no. Ya no puede levantarse. Entonces, los priistas se vienen para acá. ¿Creen en el proyecto de transformación de México? No, a ver, no solo no creen en ese proyecto, están en contra de ese proyecto. No me hagan dar ejemplos. Ustedes lo saben, y los conocen, y los han oído. Están en contra de ese proyecto. Una gente muy cercana de Marcelo Ebrard me decía, es que tenemos otro proyecto. Le dije, no necesitas decírmelo, lo sé hace mucho tiempo. Otro proyecto. Eso de no robar, no mentir y no traicionar es la parte moral del proyecto. No es solo eso el proyecto. El proyecto también tiene una memoria, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De qué es continuidad, Morena? ¿De qué programas, Teo? ¿De qué proyectos? ¿De qué acontecimientos? ¿De qué liderazgos? ¿De qué luchas populares? Somos continuidad. Eso es fundamental en un proyecto, tener una sólida identidad en términos de la memoria, porque la memoria es lo que explica lo que hay hoy y lo que puede haber mañana. Y ciertamente Morena está vinculado a las mejores tradiciones culturales y de lucha del pueblo mexicano. Porque yo recuerdo aquí que un grupo del PRI rompió con su partido en 1987. O sea, han pasado 38 años. 25 y 13, 38 años. Y en 87. Y en ese grupo venía Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia y Andrés Manuel López Obrador. O sea, es una ruptura vieja que tenía dos causas. Argumentaron dos razones. Una, que el gobierno federal se estaba desviando en sus políticas públicas. Y recuerdo que Miguel de la Madrid fue el que dio inicio al modelo económico neoliberal en México. Entonces, este grupo que se escindió del PRI argumentaba que había desviación. Y además estaban en desacuerdo con la forma en que se iba a elegir la candidatura presidencial del PRI en 88. Y se salieron. Y fue el primer fraude electoral. Acuérdense. Entonces en 88 hubo un fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, lo hizo Carlos Salinas de Gortari, no ganó la presidencia Salinas, se la robó. En 25 años, 3 veces se han robado la presidencia de México. En ningún país del mundo ha pasado algo semejante, ¿eh?
Por ahí dicen que existe un premio llamado Guinness que se gana México en esa materia, y medalla de oro olímpica. En 25 años, 3 veces se robaron la presidencia. Una Cuauhtémoc y 2 Andrés Manuel. La de 2006 fue muy cínica, tuvieron que alterar todos los resultados para que desajustara el triunfo del infame de Felipe Calderón, impresentable sujeto. Y luego con Peña fue la compra del voto, por millones y millones y millones. Acuérdense de las tarjetas. Y luego en 2018 se le reconoció el triunfo, no hubo fraude electoral. Lo negoció Andrés Manuel con Enrique Peña Nieto. Por eso le dice el licenciado Peña. Es el único al que le conserva el grado académico. No hagas fraude y yo te garantizo que no te van a meter a la cárcel. A lo mejor estoy exagerando, Teodoro, pero... Entonces, él, que hizo una dirección de sí unipersonal, Andrés Manuel es un caudillo. Reúne las características de caudillo, como Fidel Castro lo fue, y como Hugo Chávez lo fue. Y también hay caudillos de derecha, gente muy siniestra como Francisco Franco o Pinochet. Bueno, Andrés Manuel se ponía arriba de las nubes y decidía quién vive y quién no vive. Concentró poder. No es un hombre ambicioso, pero sí es pragmático. Entonces hizo un híbrido. En lenguaje dietético hizo un champurrado. Morena es un champurrado ideológico y político. Convergen en Morena distintas trayectorias, muy distintas trayectorias, distintos proyectos, distintas posiciones, distintas ideologías, distintas maneras de ver el mundo, en el mismo espacio partidario. ¿Verdad que sí? Un híbrido. El gran problema... No, primero, ¿el híbrido era necesario? Yo creo que sí. Para que se reconociera un triunfo en la presidencia y para darle al proceso un buen nivel de gobernabilidad. Se necesitaba ese híbrido, esa unidad de desiguales, en donde estaba la izquierda histórica, de la que formó parte también mi compañero y amigo Teodoro Palomino, y muchos del PRI. Una parte que viene del 87, no confundir, porque además ese grupo del 87 reivindicaba la obra del general Cárdenas, que fue un presidente patriota, que desarrolló un proyecto nacionalista y popular en México, e hizo una reforma educativa bien importante. Entre otras, desarrolló las normales rurales y creó el Politécnico Nacional. Pero bueno, regreso al tema del híbrido. ¿Era necesario? Creo que sí. Pero también contiene el híbrido, el champurrado, un venenito adentro, una contradicción muy fuerte por la heterogeneidad de sus integrantes, de sus trayectorias y de sus ideologías. Entonces, el problema principal de Morena, en mi opinión personal, es que la hegemonía o el dominio en el híbrido lo tiene la ideología y la cultura política del PRI. El mando político. La ideología
y la manera de hacer política del PRI. Entonces, el PRI fueron 80 años de detentar el poder en México, en diferentes circunstancias y momentos y con diferentes características, pero se echó muchas décadas. Y desarrollaron una forma de hacer política que todos conocemos: clientelismo, corporativismo, control de las conciencias, manipulación de las voluntades, voto por consigna, levantadedos. Exactamente lo que hace Morena cada que puede. Exactamente lo mismo. Hasta los del PRI se sonrojan y dicen: estos ya lo superaron. Es una vergüenza horrible. Hasta ahora estas asambleas de comités por sección electoral acarreados. Ya la gente sabe por quién va a votar, porque en un papelito le dice: tienes que votar por Juanito y por Guadalupe. Eso no tiene futuro. Coincidimos. De seguir así, vamos al despeñadero muy pronto, ¿eh? ¿Saben cuándo vamos a ir a un deterioro gigantesco? En 2027. En año y medio. Porque el deterioro de este proceso, si no lo cambiamos, va a llevar a eso. Va de abajo para arriba. Va de los municipios al poder central. A diferencia del maoísmo, que hablaba de la periferia al centro, pues este es de la periferia al centro, efectivamente. En el mundo, en el ámbito municipal, nos está yendo muy mal. Compañeras y compañeros, olvídense de aplanador electoral. Ese término le gusta usarlo a Mario Delgado y es un término priista. No se trata de ser aplanador electoral, se trata de cambiar a México, lo cual es muy diferente y se mide de distinta manera. Aplanador electoral. ¿Qué es eso? Somos los... No digo la palabra, pero ya saben qué quise decir. Ya lo pensamos. Entonces ahí está el problema. Pero Andrés Manuel hace malabares. Es un equilibrista. Entonces, el 18 de marzo del año pasado, hace año y medio, el Zócalo estaba lleno, como acostumbraba hacer López Obrador, llenar su plaza, en la conmemoración de un aniversario de la expropiación petrolera. Tiene el micrófono y dice: no voy a cometer el mismo error que el general Cárdenas. ¡Sácalo! Marcelo Ebrard metió la cabeza entre las piernas, porque le dijo a Andrés Manuel: tú eres Manuel Ávila Camacho, aunque te llames Marcelo Ebrard, porque el general Cárdenas designó como su sucesor en 1940 a un hombre conservador de derecha que robaba, mentía y traicionaba, y no a un hombre espectacular de la historia de México que se llamaba Francisco José Múgica. Francisco José Múgica nació en Tinguindín, Michoacán, paisano del general Cárdenas, amigo del general Cárdenas. Lleguen al pan dulce. A ver si se aquí es donde aplica el pan. La única forma de admitir al pan. Un cafecito. Ahí voy, ¿verdad? Ahorita. Bueno, entonces me quedé en Tinguindín.
Bueno, ese hombre Múgica participó en el primer reparto agrario en la Revolución en Tamaulipas con un general que se llamaba Lucio Blanco. Un poquito de eso. Gracias, Pedro. Luego, en el Congreso Constituyente de Querétaro, de donde nació la Constitución ahora vigente, febrero de 1917. No estaban representados en ese Congreso ni Villa ni Zapata, que habían sido derrotados militarmente por Obregón. Acuérdense, en la historia está la clave de lo que somos y de lo que podemos ser. Entonces había un sector del carrancismo que era de izquierda. Dije bien la palabra, de izquierda. Y ese sector que era minoritario logró el artículo 3º, las garantías individuales, el 27 y el 123, los mejores artículos de nuestra Constitución, además del 39, que es el derecho a la rebelión del pueblo mexicano. Múgica fue el ariete de esos triunfos en el Congreso Constituyente, triunfos para la posteridad. Él convenció a Cárdenas de la expropiación petrolera. Dicen que en unas veredas que se separaron en el estado de Morelos, caminaron juntos, lo convenció de expropiar el petróleo a las empresas extranjeras, principalmente inglesas y norteamericanas. Él redactó el decreto expropiatorio. Un detalle, Teo. A los militares, cuando leyó Cárdenas el decreto en el balcón presidencial, en la radio, no había las tecnologías que hay ahora, le dijo a los militares, Múgica, no dejen entrar al secretario de Hacienda, que se llama Eduardo Suárez, porque está en contra de la expropiación. Fíjense nada más. Bueno, Cárdenas designa a un hombre de derecha y no a Múgica para sucederlo, porque tenía muchos enemigos dentro del partido oficial y porque Estados Unidos metió la cuchara y no quería a Múgica. Y Cárdenas no se la jugó, no se arriesgó, se fue por la fácil y le dio en la madre a la Revolución Mexicana. Ya no se recuperó, porque entre Cárdenas y López Obrador pasan 78 años. 78 años para que regresara en México un proyecto nacionalista y popular. Avanzó nuestro país con el triunfo de López Obrador, sí. En primer lugar hizo cambios importantes, uno muy estelar, recuperó al Estado, porque el Estado estaba al servicio y sus instituciones al servicio de la oligarquía, el grupo de la mafia del poder, le llamaba él, la minoría rapaz. Hubo cierta separación, le dio al Estado un poder de decisión que había perdido. Hizo la política social, los programas sociales, la austeridad republicana, hizo muchas cosas simbólicas valiosas, como por ejemplo la del aeropuerto, que era una obra faraónica de la oligarquía y de ciertos políticos. Construir un aeropuerto subacuático encima de un lago, que iba a implicar inyectar concreto durante toda la vida a las pistas y a todas las instalaciones, y se reunió con la oligarquía, con los grandes ricos y con los políticos, y dijo una cosa muy importante: aquí mando yo, no va a haber aeropuerto. Y quitó el Estado Mayor Presidencial. Acuérdense,
El Estado Mayor Presidencial fue el que ejecutó el genocidio de Tlatelolco. No fue la tropa, fue el Estado Mayor Presidencial. Está documentadísimo. 3 generales anticomunistas, inspirados por Gustavo Díaz Ordaz, otro anticomunista de hueso colorado. Espía de la CIA. Agente de la CIA. ¿Cómo? Agente de la CIA. Bueno, uno llegó hasta el 10 de junio. Se me van los nombres. A uno se llama Ballesteros Franco, Gutiérrez Oropesa y Díaz Escobar. Esos 3 fueron los que operaron la ejecución en Tlatelolco, el genocidio. Pero ya se me olvidó dónde andaba. Ya me fui por una rama que no era la... Y ya perdí la... Lo del Estado, que se recuperó el Estado. La recuperación del Estado. Eso fue importante, creo que lo más importante. Le llamó él separación del poder económico del poder político. Aclaro, a los grandes ricos de México, Carlos Slim, Germán Larrea, que por cierto Germán Larrea es el que controla el carbón, el cobre y los ferrocarriles, es un nuevo rico. Salinas Pliego, Azcárraga y Televisa, la familia Balleres, los de FEMSA, de los Oxxos, los grandes ricos, Andrés Manuel no los tocó ni con el pétalo de una rosa. No hizo reforma fiscal. No pagan impuestos. Sí. Pagan impuestos, poquitito. Impuesto sobre la renta, Michelle, sobre ingresos gravables. Por lo menos debería ser un 15%. Aquí no llega ni al 6%. No los va a tocar. A cambio de que respetaran la rectoría del Estado en otras materias. Esperamos que Claudia conserve eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Claudia tampoco los ha tocado ni los va a tocar. A los grandes millonarios. Alguien hizo un estudio, a lo mejor no es tan exacto, pero creo que fue hecho con pretensiones serias, de las 300 principales corporaciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y el promedio de pago de impuestos sobre la renta es de 4.5%. O sea, sus ganancias están libres de todo. Yo como trabajador pago el 30%. el de la farmacia de enfrente paga el 30%. O el profesor del CENTE. Por ahí anda, ¿no, Teodoro? Les comenté lo de los municipios. Decía un periodista que hizo el favor, me ha ayudado, me ha entrevistado y me tiene en buena opinión, que se llama Álvaro Delgado. Los periodistas tienen una página web muy visitada. Yo le di todo el estudio que había hecho de los municipios y lo publicó enterito. Incluso mandó una reportera que me entrevistara. Bueno, cuando me invitó la última vez, ese programa en donde me tiré contra Morena, contra estas desviaciones terribles, tuvo 140,000 visitas. Porque mucha gente se da cuenta. La gente que viene del movimiento ya se dio cuenta hace tiempo de que vamos muy mal. De que nos estamos llenando de gente corrupta. Corruptotes, que están en la política para hacer negocios, no para cambiar un país. 11 de los 24 gobernadores que tiene Morena, 11 de los 24 vienen del PRI. Solo 2 de esos 11, Laida y Durazo, Campeche y Sonora, participaron en el movimiento. Vienen del PRI. Bueno, Durazo fue secretario particular de Vicente Fox.
Háganme el favor, qué consistencia ideológica debe tener Durazo, y ahora es el presidente del Consejo Nacional de Morena, ese señor. Bueno, los otros 9 del PRI se afiliaron antier, no en 87, antier se afiliaron, para ganar las gubernaturas, no con el partido tricolor, sino con el partido color vino, el partido vino. Antier se afiliaron. ¿Cómo van a gobernar? Ustedes díganme, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo van a gobernar? ¿Con qué ideología, con qué programa, con qué objetivos, con qué fines? ¿Con qué cultura política? ¿Qué creen que va a hacer Américo Villarreal en Tamaulipas? Pues poner sus grandes ciudades, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al servicio del crimen organizado. ¿O no? Sí. ¿O no? Y todos los que ha puesto Mario Delgado, entre ellos el de Puebla, Alejandro Armenta, y el de Hidalgo, y el de Nayarit, y bueno, 11. 2 vienen del Verde. San Luis Potosí, raterazo, corruptísimo, Ricardo Gallardo, y el de Chiapas, Verde, Partido Verde. Verde, que te quiero verde. Ese es un poema de García Lorca, que es hermosísimo, por cierto. 2 del Verde. Y la de Sinaloa, no me hagan caso. De Colima, Indira Vizcaíno, hija de un líder histórico de los chuchos en Colima, Arnoldo Vizcaíno. Indira viene no del PRI ni del movimiento, viene de los chuchos. ¿Se acuerdan de los chuchos? Sí. Una chucha cuerera. Bueno, en Morena no han hecho una valoración del significado de los chuchos. Los chuchos le dieron en la madre un buen proyecto. Por las ambiciones, por la codicia. Que nada vale, diría José Alfredo, ¿no? Entonces así estamos. En Yucatán, un panista. ¿Cómo creen que va a gobernar? Pues si todas las mañanas se persigna frente a la guadalupana, y no me meto en cuestiones de fe, ¿eh? Con las limonas. Para poder pellizcar. Para poder pecar toda la semana, diría el cabello de Palenque, ¿verdad? Empiezan y juegan para poder pecar toda la semana. Bueno, ahí la llevo. Ya no me tardo, para que ustedes den sus puntos de vista. En 2024, de los 24 estados, Morena perdió hace 2 años 10 capitales. Perdió Campeche, perdió Mérida, perdió Oaxaca, perdió Chilpancingo, perdió Morelia, perdió Colima, perdió Hermosillo, perdió Cuernavaca, perdió San Luis Potosí y perdió Zacatecas, incluida la ciudad donde nacieron los Monreal. 10 capitales. De 355 municipios que ganó Morena en 2018, ¿sí está bien la cifra? 355 municipios ganó en 2018. En 24 quedaban, después del 24 quedaban 112. Perdió el 70% de los municipios que ganó en 2018. ¿Por qué? Pésimos gobernantes y pésimas candidaturas. Eso fue. Veracruz,
hace 4 meses, elecciones, el 1 de junio. Gobernaba Morena 131 municipios. Pónganle a gobernaba comillas. 131. Perdió 60 municipios. 60 municipios. Ahora, hace 2 meses. Si Claudia no se da cuenta de eso, no sé en qué está pensando. No sé en qué está pensando. Viene el 27. Vienen 16 gubernaturas. 500 diputaciones federales, las 16 alcaldías, 1870 municipios y todos los diputados locales, menos Veracruz y Durango. ¿Qué nos espera? Que los lidercillos regionales, los diputados locales, los gobernadores designen y digan quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. Eso es lo que está pasando y eso va a pasar. O sea, los servidores públicos decidiendo quiénes son los candidatos. Cuando luchamos años contra el PRI gobierno, ahora es Morena gobierno, no se reúnen los gobernadores en un almuerzo, en un hotel de 8 estrellas para repartirse el Comité Nacional. ¿Qué partido es este? ¿Qué partido es Morena? Pide permiso, le dije a Luisa María en redes sociales, ¿le pides permiso a alguien para decir que hay un genocidio en Palestina? Que están matando a los niños, los bombardeos del Estado sionista de Israel, el peor Estado terrorista del mundo, y que Netanyahu está peor que Himmler y que Goebbels. No se pronuncia. ¿Cómo? Bueno, se tuvieron que esperar hasta que Macron y Pedro Sánchez hablaron de genocidio. No, estaban de paseo los aviones israelíes, matando a los niños y a los bebés en Gaza. Bueno, ahí está. Ya sé que no es de buen pronóstico lo que estoy diciendo, ni modo. Ustedes tienen la culpa, ¿para qué me invitan? Teodoro, culpable. Y la izquierda, deshilachada. Dicen que las curules, en las coderas de las curules, hay una miel tan pegajosa que no se pueden levantar. Ahí se quedan. Candidaturas y cargos por encima de todo. Los principios, las convicciones, los ideales son extravagancias. Decía López Obrador, es que yo me muevo en el filo de la navaja entre los principios y el pragmatismo. Y yo pensaba para mis adentros, Andrés Manuel, te estás cargando del lado del pragmatismo. Cualquier política, qué exageración lo que voy a decir, es una suerte de herejía. Cualquier política que no está sostenida en principios se vuelve un muladar, una cloaca, maloliente. Si no hay una guía moral en la política, ya. Andrés Manuel era un creyente en la redención por sus convicciones cristianas. Incluso decía, si el presidente es honesto, va a chorrear abajo la honestidad. Sí, ¿cómo no? ¿Dio el ejemplo? Sí. ¿Le siguieron el ejemplo? Unos poquitos y unas poquitas. Sí, porque nuestro movimiento tiene una importante reserva moral, de toda la gente que viene del movimiento, que no estaba por candidaturas y cargos, de muchas y muchos mexicanos, millones, que creyeron que generaron una expectativa de un México mejor, más igualitario, más justo, más democrático, más libertario. Muchísima gente. Yo me sorprendí por las
herejías que dije en la famosa chilanguera que me costaron mi espacio en formación política, la cantidad de gente que está de acuerdo en que hay que hacer algo para detener esta situación. ¿Se puede detener esta situación? Dicen que lo último que muere es la esperanza. De entrada, en 2027, o hay candados para los candidatos y las candidatas, o vamos al barranco ya. Y me refiero a candados, trayectoria, honestidad socialmente reconocida y compromiso con los fundamentos de la 4T. Si no hay eso, no eres candidato ni candidato. Ah, no, pero que me recomendó. Aquí no hay recomendados. Aquí o estás moralmente bien situado y estás comprendiendo lo que se está haciendo, o no puedes ser candidato. O se hace eso en 27 o nos lleva a pifas, ¿eh? Es cierto, puede seguir ganando Morena en el 30, a lo mejor Harfuch, pero eso ya el proyecto se acabó. Se acabó. Me refiero a la memoria, de la que hablé hace un momento, como elemento de identidad fundamental. Me refiero al programa de gobierno, con la política social, la austeridad, los simbolismos, el desarrollo regional. Me refiero a la utopía de un México bien puesto, soberano, digno, justiciero, democrático. Y me refiero a algo importantísimo, la revolución de las conciencias, que quedó como un cascarón, y que tiene un doble sentido. Uno, adentro de todos los servidores públicos de Morena y miembros del partido están obligados a ser honestos. Si no, vámonos, a que ahuequen el ala. Total, hay escritorios, según me cuentan, no escritorios, no archiveros, con un montón de afiliaciones al MC, al Verde, al PRI, al PAN. Órale, váyanse para allá. Aquí no. Aquí la corrupción, no. Claudia tiene esa tesitura, creo que sí, de honestidad, pero tiene que ponerla en práctica. ¿Que va a haber contrapesos? ¿Amenazas? No sé, me viene a la mente lo de Pepe Muñoz y Jimena en Tlalpan, 7:15 de la mañana, con silenciador, 12 tiros acertados. Iba dirigido a Clara Brugada, tú no vas en el 30 porque te chispamos. Puede ser, otros tienen otras hipótesis, pero no se ha aclarado. No. Está clara, porque otra vez ya se me había ido yo por una rama, por un ramal. El regreso, el equilibrismo de Andrés Manuel. Presidencia, jefatura de gobierno, 2 mujeres de izquierda, ambas, con más tiempo y otras características, Clara Brugada. En Morelos, Margarita González viene del MRP, un partido maoísta, era pareja de Carmelo Enríquez. Sigue siendo. Pero perdió Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, Morena. Fíjate, Jiutepec era la zona obrera de Cuernavaca. Perdió Morena, porque la candidata era, híjole, una cosa terrible. Decían a Margarita, esa que va a ser candidata en Jiutepec es una rateraza, levantándole la mano. Cuautla, es una zona obradorista, perdió. O sea, no sé qué esté haciendo. Está Rocío Nale en Veracruz. Está Salomón Jara, que creo que no lo está haciendo bien en Oaxaca. Está el compañero de Michoacán, que no viene del PRI. Y párenle de contar.
Párenle de contar. Es cierto, la presidencia y la jefatura de gobierno. Fíjense los equilibrios de Andrés Manuel, ¿eh? Cuando Harfuch le había ganado por 14 puntos la encuesta a Clara. Hasta el ciudadano López Obrador se dijo en la torre. ¿Qué hacemos? Pues que sea mujer. Harfuch hasta la siguiente. ¿Eh? Así está. Entonces, bueno, yo sé que hay gente que cree en la política de esa manera. Sálvese quien pueda. ¿Cómo va lo del pinole y la saliva? ¿Tú te acuerdas de ese? El que tiene más saliva puede comer. El que tiene más saliva traga más pinole. Traga pinoles, sí. ¿Esa es la política? ¿Fue la lucha de José María Morelos? ¿De Vicente Guerrero? ¿De Juárez? ¿De Ignacio Ramírez el Nigromante? ¿De Melchor Ocampo? ¿De Guillermo Prieto? ¿De Francisco Zarco? ¿De Ricardo Flores Magón? ¿De Emiliano Zapata? ¿De Francisco Villa? ¿De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del 89 hasta la fecha? ¿De los estudiantes del 68, de Genaro y de Lucio en Guerrero? ¿De los electricistas de Galván en los 70s? ¿De los ferrocarrileros en los 50s? ¿Del MRM de Otón Salazar en los 50s? De la APO. ¿Venimos de ahí, sí o no? Cuando le dieron a Andrés Manuel la constancia de mayoría en el INE, hizo una reivindicación de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Y yo me quise imaginar que junto estaba Alfonso Romo y Esteban Moctezuma, y atrás de ellos una ambulancia. Porque ¿cómo el presidente apoya a semejante guerrillero? Si México ya se modernizó, como a Lucio Cabañas. Yo les decía en Atoyac de Álvarez que tuve una reunión con todo el personal del ayuntamiento, y había muchos jóvenes, porque los de más edad sí sabían de Lucio, los otros también sabían de Lucio. En donde yo estaba a 30 metros del mausoleo, donde están los restos de los huesos, que efectivamente checaron en Innsbruck, que eran de Lucio Cabañas. Bueno, hasta me salí del salón en donde estaba para ver de frente el lugar. Les dije a los jóvenes, Lucio Cabañas debe ser ejemplo y guía de sus vidas, de todas sus vidas. ¿No entienden, jóvenes, eso? ¿No entienden? Ejemplo y guía de sus vidas. Aunque usen el celular y ahora ya sea en otro rollo y las subjetividades han cambiado, yo no las entiendo muy bien, pero han cambiado mucho. Bueno, en la familia Revueltas nació en un municipio que se llama Santiago Papasquiaro, en Durango. Felipe Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán. El general Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, y en Tinguindín, del mismo estado, Francisco José Mújica. En San Luis Acatlán, Guerrero, nació Genaro Vázquez. Bueno, hice 12 casos, mencioné ahorita 5. En ninguno de esos municipios gobierna Morena. En ninguno. En ninguno. Busqué mujeres, pero resulta que las mujeres generalmente nacieron en ciudades grandes. Carmen Cerdán y Dolores Jiménez y Josefa Ortiz y otras muchas más. ¿No se les ocurrió ganar esos municipios? ¿Y saben qué? En cada uno de ellos hacer una casa de la cultura para que el ejemplo de esos liderazgos irradie socialmente. No se les ocurrió. No se les ocurrió. En donde nacieron
héroes de los que Morena es continuidad. Y si alguien me dice, el que fuera, no, es que Lucio Cabañas no es continuidad, Morena no es continuidad de la lucha de Lucio. O peor, alguien me dice, no, Morena no es continuidad de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque se reúna Claudia con los de pinches charros del CENTE a cada rato, que siguen siendo igual de charros y ojetes. Son los que aprobaron la reforma de Peña Nieto con toda... Que por cierto, leí un documento de 2014 que se llama La escuela que necesitamos los mexicanos, que es espléndido, no sé quién lo hizo, muy bueno. Fue la respuesta de la CENTE a la reforma educativa de 2013. Bueno, pero ya me estoy desviando. Así está. Entonces ahora viene 2027. ¿Se puede o no se puede? Yo sé que hay muchísima gente que quiere un movimiento y un proceso de transformación nacional. De veras, de cambiar a México. Muchísima gente. Somos mayoría, pero estamos deshilachados. Entonces yo veo la necesidad de un proceso organizativo. Juntarnos. Es que los estatutos valen gorro los estatutos. No, hay que organizarse para... Ahora, hay que hacer una propuesta. Aparte del diagnóstico de Morena y de replantear los fundamentos de la 4T, hay que hacer propuestas realistas, pero tienen que ser tajantes. Por ejemplo, este tema de las candidaturas del 27, ahí se juega el futuro. No Morena, el proyecto. Se juega el futuro. O buscamos candidaturas de compromiso con la transformación, o esto. ¿Y saben dónde hay que empezar? En la Ciudad de México, y está dificilísimo. Aquí hay compañeros que saben lo que está pasando. Tengo una buena impresión, son opiniones quizá equivocadas, una buena impresión de Gabriela Osorio, la alcaldesa de Tlalpan. Baja, pero la conozco personalmente, a la de Azcapotzalco. Dicen que el de Magdalena Contreras es bueno, dicen, pero hay varias que pa' la madre. Es más, corremos el riesgo de perder Xochimilco, Tláhuac, y sin duda vamos a perder a Álvaro Obregón, eso no tengo la menor duda. Se gobierna peor que el PRI y el PAN juntos. Cuauhtémoc se podría recuperar. Depende, porque tampoco lo han hecho muy bien, o si lo han hecho bien las oposiciones. Sandra Cuevas fue un escándalo. Y la de ahora, digo, esa gana la medalla de oro en concurso de fifís y de perruros. El culto a la frivolidad es una cosa horrible. También Morena tiene gobernadoras que les gusta el rollo de la... No TikTok, sino partidarias de la frivolidad. Guapas. Pues hay que el culto de la belleza es chic. Es cremoso. Está difícil la situación en la ciudad y no veo tampoco bien lo que aclara la nota pagada. No se nota. La nota pagada. No creo, no sé. Y diversas, a veces se ven mejor las cosas de afuera. Entonces, yo voy a seguir, ya a mi edad, ya no tengo reversa posible, y una propuesta organizativa. Me ha sorprendido la cantidad de gente en los 32 estados de la República que tiene clara la película, que se está dando cuenta que esto no tiene un buen fin. Si no hay
Entonces, ¿qué planteo yo en términos conceptuales? Es una utopía, un giro a la izquierda. Y llamarle así, que no nos dé vergüenza la palabra izquierda, por favor. Bueno, giro a la izquierda, abro el paréntesis, porque querían quitar la palabra de los documentos básicos. Rafa Barajas y Pedro Miguel, que no vienen del PRI. Y Armando Bartra les dijo, si quitan la palabra los denuncio públicamente. El proyecto de la 4T es democrático y es de izquierda. Es de izquierda. No porque uno lo quiera imponer, por su contenido. Por su contenido en términos de programa, de memoria, de utopía y de revolución de las conciencias. Por eso es de izquierda. ¿Es socialista? No. Andrés Manuel no es un socialista. Él cree que puede haber un capitalismo con rostro humano. ¿Qué cosa estoy diciendo? Es lo mismo que dice Barajas. Porque cuando alguien intentó la vía electoral al socialismo, de nombre Salvador Allende, Estados Unidos dijo, ¿qué? Vía electoral al socialismo, cero. Y de inmediato hizo la confabulación para matar a Salvador Allende. E hizo que la Fuerza Aérea Chilena bombardeara el Palacio de Gobierno de la Moneda en Santiago de Chile. Y ahí se quedó adentro Allende, defendiendo la dignidad de su pueblo, carajo. ¿Y cuánto duró? Hasta que perdió un referéndum. Bueno, así está la situación. Entonces yo veo giro a la izquierda, cambiar la correlación de fuerzas en el híbrido, que no sea la ideología y la cultura del PRI las predominantes, sino que haya una variación. ¿Se puede? Tal vez. Pero también la gente que está adentro tiene que agarrar la onda. Y cuando uno los ve, porque es una cosa que a mí me saca de quicio, de veras, me pone, no digo que al borde del tercer infarto, pero casi. El triunfalismo. No morenas, vamos de maravilla, las asambleas de comités por sección electoral son maravillosas, son una experiencia democrática única en el universo, o por lo menos en el planeta Tierra, vamos de ganes, somos los mejores. ¿Se la creen? ¿Se la creen? Tengo dudas. ¿De veras lo creen? Que todo va sobre ruedas. Ah, y luego, el que critica le sirve a la derecha. Entonces cállense la boca a todos. La orden, unidad a toda costa. El que hable no sale en la foto. Cállense, porque si hablan le sirven a la derecha. Como si la derecha necesitara. Se pasaron 6 años mintiendo y difamando a la 4T y al López Obrador. 6 años enteritos, día tras día. Que incluso ahí López Obrador dio la lucha en el frente de la cultura y de la ideología dominantes. Porque todas las mañaneras hablaba de historia. Y luego criticaba a los aspiracionistas. Y parafraseaba a José Alfredo Jiménez en la cuestión de el dinero maldito que nada vale. Y llamaba a la solidaridad y a la fraternidad todos los días. Es decir, dio una batalla ideológica y cultural al avasallamiento capitalista, porque ahí sí, el individualismo, el consumismo, la intolerancia, el racismo, son todos los días, a todas horas, por los medios de comunicación, y hacen mella en la conciencia social, sin duda. Mucha gente cree que son los valores que valen, que pesan. Medir el éxito por la cantidad de bienes materiales que se tienen, no por el valor de las personas, por el valor espiritual, por el grado de dignidad que tiene un ser humano, no, eso no cuenta.
cuenta la cuenta de cheques, cuenta viajar en primera clase, cuentan los 15 años de la hija en Disneylandia, cuenta el hijo estudiando en Harvard, aunque repruebe de todas, los hotelazos 8 estrellas, las ropa de marca, los automóviles, esas camionetonas que si te pegan te matan. Esas son las burbujas, esos son los valores incontrovertibles. Y todos los días están en eso. La ofensiva del escaparate capitalista es muy poderosa. Y también en esa parte no se ha combatido bien. Se podrían hacer más cosas. Pero bueno. Entonces yo veo una reserva moral importante en nuestro movimiento. Hace falta una propuesta organizativa y propuestas a la sociedad, a los militantes y a los órganos directivos del partido y del gobierno. Eso vamos a hacer, Margarita. Y las propuestas van a ser muy bien calibradas, pero son tajantes. Si te pelan o no te pelan, ya es otra cosa. Es otra cosa. Si no quiere impulsar cómo está sintiendo y viviendo la gente el proceso, porque ves ahora, veo a mi buen amigo David Vallejo, todo va de maravilla, es una chingonería, todo. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? O sea, tiene que hacerse escuchar, publicarse las propuestas que hacen. Bueno, ahora ustedes tienen la palabra, yo ya acabé. Gracias. A Michelle la conocí de chiquitita. Vamos a ayudar a hacer una ronda de Intervenciones breves, por favor. Una ronda de intervenciones breves, preguntas. Por favor, Lalo. Se abre pues la palabra, compañero Gerardo, Toño, mi hermanito. Empezamos con ellos 4, por favor. Sí. Mire, pedirles si nos identificamos para que estemos en contexto todos, por favor. Mire, yo soy profesor jubilado y mi pregunta versa sobre, después de Ávila Camacho, ¿cuál fue el papel de Miguel Enrique Guzmán? Ahorita lo comentamos. Bien, Gerardo. Pues, una pregunta que siempre, ¿cómo equilibrar el tema de la eficiencia